Hola, hola YouTube, nos encontramos en otra video reacción más, cual se llama No Somos Especiales, hay muy Psycho 100. Todos los créditos respectivos van al canal del otro autor. Si el video se cura es video hecho, de hecho sí, ya escucharon, no somos especiales. Pero bueno, todos los créditos respectivos van al canal de el otro autor, y de igual manera todas las video reacciones serán en mi canal de Twitch. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Sayalin Gel. Ahora sin más, empecemos. Que hablar de 3 momentos de Mob Psycho 100, tendría que hablar de sus 3 finales, porque con 3 temporadas te juro que esto es un viaje. En la superficie quizá un shonen, una historia típica de alguien con poderes reprimidos. En el fondo, una obra que me enamoró desde que entendí que quería contarme mucho más. No solo hablar de un chico que tiene metido al diablo con unos poderes descomunales, sino una historia sobre el cliché del mismo género shonen, sobre el valor que nos damos, cómo nos aceptamos y sobre cómo nadie es especial. La serie arranca con Shigeo, o mejor, Mob, un pibito con poderes psíquicos, así de que controla la materia como la pelirroja de los X-Men, pero en este mundo, como es Japón, esta habilidad también está ligado a lo espiritual. Esto lleva al prota a las manos de Arakata Reigen, su maestro, jefe y supuesto psíquico, que pronto entendemos es un farsante. Este Grande embauca a Reigen. gente que es tan supersticiosa que se cree sus engaños y soluciones. Esta relación pupilo-maestro define toda la serie y ayuda a caracterizar a Shigeo. Como el más poderoso de su obra, no puede tener un maestro, él ya es el tope del poder en su anime, entonces el papi Reigen lo ayuda con otras cosas. Porque si venís a Mob Psycho 100 esperando un típico anime, te vas a llevar más de una sorpresa. No se trata de ser el más fuerte, por más que el anime nos ponga un contador para cuando Mob saque todo su poder. La serie en sí trata realmente de qué quiere Mob, la búsqueda de alguien que a ojos equivocados tiene todo, pero que en realidad le falta demasiado. En el segundo capítulo exploramos esto cuando conocemos a un club de telépatas, básicamente los que leen la mente, así como el pelado de los X-Men. Chuta, weón. Literalmente soy Reigen. No, se está proyectando, por eso me puso el video. Que ninguno de ellos tiene esa habilidad particularmente. Estos van a ser clausurados porque justo uno de sus miembros los abandonó para irse a un club de tenis. Ahí, como uno conoce a Mob, quiere incluirlo, pero Mob, con la vista en lo más alto, se engatusa de algo más, pues el club de telépatas se volverá el club de fisicoculturismo, y cuando creíamos que se iría por uno, resulta que quiere ir por otro. Mob no quiere que sus poderes lo definan, y la mayor parte de la obra estos serán un impedimento o algo que lo aterre, y viendo el final, entendemos por qué. Además, le gusta una guacha y Mob, inocente como él mismo, quiere tener un cuerpazo para enamorarla. Una de esas ideas reduccionistas e infantiles que todos abandonamos al crecer, ¿verdad? La magia es que vos ves a Mob todo chiquito, todo hecho verga, y pensás que el club lo va a rechazar, pero bro, pocos grupos más fieles han existido en la ficción. Estos manes que exudan testosterona lo van a ayudar hasta que se queden sin vida los muy genios, y es que Mob Psycho como serie rechaza muchos clichés y en su lugar apunta a realidades quizá no tan vistas. Yo creo, desde mi ignorancia al menos, que en una cultura como la japonesa y en un medio como el anime que se basa en crear todo tipo de ficciones, muchas veces hay magia en plantear situaciones más reales, con más conciencia. Me recuerda a Dan Danadan cuando, en vez de justificar que la prota se porte como una bosta de persona, típico cliché de tsundere, de pronto alguien la mira y le dice: ¿por qué carajo sos tan cruel? Algo así como la piba del Feliz Jueves en Evangelion, aunque de ese anime no me acuerdo casi nada. Tenía un final feliz, ¿cierto? Pero creo que la mejor forma de hablar de la magia de esta serie es relatando los conflictos del prota. En el capítulo 3, por ejemplo, la subtrama es una secta que hace que la gente se sienta extrañamente feliz, por lo que al tener cara de póker se llevan al pobre Shigeo. Ahí resulta que el líder es alguien que hipnotiza a las personas para que éstas se sientan felices sin razón, y cuando no puede con Shigeo se frustra y le echa en cara lo serio que es. Uy, pues que te valga, ¿no? Tipo, pobrecito Shigeo. Bienvenido a Randomitos. Estamos viendo video de No Somos Especiales de Mob Psycho.
Ahí él piensa en su pasado. Shigeo siempre se sintió aislado por sus poderes y su seriedad. O la vida lo ha vuelto a alguien sumamente sombrío y recuerda cómo la chica que ahora persigue lo rechazó de joven por ser tan serio. Es muy triste que te excluyan, te hagan sentir aislado, diferente, sobre todo cuando simplemente eres así, y por lo mismo detiene al líder de la secta, quien no era un psíquico sino un ente maligno, que desde ahora lo va a acompañar y se llama Oyuelo, un fantasmita que siempre busca tramar algo desde las sombras, y no solo eso, sino que desde ahora la secta lo adora a él como el psicocasco, sin saber realmente su identidad, solo con un dibujo. Ahora bien, ¿por qué Mob es tan serio? Pues resulta que de niño, en uno de sus despliegues de poder, Mob lastimó a su hermano y desde entonces ha reprimido su poder, el cual oculta algo aterrador. Es eso, el rechazo y una lección que le da a su maestro, lo que lo lleva a reprimirse, por un lado queriendo no depender de sus poderes, pero por el otro temiendo a estos. Por eso, más adelante, cuando las pandillas colegiales se enfrentan con un tipo que es el Yoyos pero del chino, engañan a Mob para que lo secuestren y así el club de fisicoculturismo, grandes como ellos solos, lo van a salvar. Porque un bro jamás se deja atrás. Ahí pueden con todos, pero hay alguien más fuerte que rápidamente los descarta, el mismísimo Hanazawa, el primer otro psíquico real de la obra. Este generó una reputación partiendo madres por la vida y ahora se enfrenta al buen Mob, para el cual no es ningún rival, pero lo que importa, como siempre, no está en la superficie. Mob no lucha porque su maestro le prohibió usar sus habilidades con personas como un código personal, y en todo eso se crea un mensaje. Verán, los poderes en la serie los entendemos como en ninguna otra. Reigen, como primera lección, le dice a Mob que sus poderes no lo hacen especial. ¿Por qué es tan importante esta lección? Bueno, por ahora no te lo puedo decir del todo, pero ya vamos a tener más chances de verlo más adelante. Ya no vas a entender, quédate tranquilo. La cosa es que sin poderes, con meras palabras, Mob ataca a Hanazawa y le dice que son iguales, pero no es un "yo antes era como tú", No. sino que, bueno, Mob no sabe hacer nada fuera de sus poderes, no es fuerte, no es inteligente, atractivo, hábil. Mob se ve como alguien sin valor intrínseco, entonces lo quiere cultivar. La única diferencia entre él y Hanazawa es que este último usa sus poderes para destacar, lastimando a otros. Mob le dice que si todo lo que lo hace importante son sus poderes, entonces realmente no es nadie sin ellos, y lo que hace siendo un abusivo solo es rebajar a otros tan abajo como se siente él mismo. Obvio, este tortazo psicológico lo hace enojar, llevando a Mob al límite para que rompa su código de no lastimar a las personas, dejándolo inconsciente, lo que hace que algo en Mob despierte y saque su verdadero poder. Lo último es que Hanazawa sobrevive, no sin antes quedar pelado y en pelotas, algo que se A huevo, merecido se lo tiene. era un cliché de acá en más. Ahora, una cosa curiosa de la serie es que podés dividir todas las temporadas en una parte más slice of life y otra en una parte más shonen, quizá seinen en algunos momentos. Entonces en este punto vemos cómo se divide y ya vimos su vida, ahora viene más de lo otro, pero con un final siempre más humano que fantasioso, al menos en el fondo. Resulta que el hermano de Mob se desarrolla como personaje, al principio es bueno y canchero, es un capo que siempre tiene todo bajo control, pero entonces vemos su perspectiva y resulta que recuerda bien la mala pasada que tuvo con Shigeo. Y no solo eso, sino que le tiene miedo y una gran envidia por sus poderes, creyéndolo alguien superior que tiene la vida hecha. Tiene un sentimiento de inferioridad muy grande hacia su hermano, lo que lo ha llevado a guardarle un gran rencor. Es un giro triste porque Shigeo se ha contenido toda su vida para no lastimar a nadie como lo hizo con él, pero el poder del mismo es una barrera entre ambos, como lo será con otros personajes en la obra. Entonces una empresa que busca psíquicos lo confunde con Mob y se lo llevan para entrenar. Esto desata sus poderes, los cuales usa con la ayuda de Oyuelo. Con el nuevo poder, tanto este como el que obtiene en la escuela, llega otra cara del personaje. Quien no tiene miedo no siempre es libre, a veces aprende a encarcelarse a sí mismo. Ritsu entonces se termina corrompiendo hasta que por fin Shigeo lo encuentra. Este se volvió agresivo y lastimó a muchos, sí, delincuentes juveniles,
juveniles, pero eso solo es una justificación vacía, ya que con la influencia de Hoyuelo, quien quiere tener poder, se ha visto cada vez más corrompido. En el callejón por fin confiesa a Mob lo que siente, es fuerte porque Mob lo ve como su hermanito y lo aprecia al punto de hacerse el ignorante ante sus acciones, y es que de hecho esa es otra faceta del personaje de Mob, ignorar ciertas cosas por el bien de otros, ya sea las mentiras de su maestro, las intenciones de Hoyuelo o las acciones de su hermano, pero este reitera: siempre te tuve miedo, y lo que hacía no lo hacía por cariño, sino por el constante temor a que te salieras de control, y Mob le dice simplemente: no te creo. Él se enoja, se impresiona y reitera, pero Mob no le cree. No hay forma de que crea que todo el amor y el cariño que compartió con su hermano solo fue por el miedo. Podría no haber hecho todo lo que hizo, podría no haberlo cuidado, no haberlo tratado bien, pero lo eligió y nada cambia eso. Ante eso es verdad, no creo que harías todo eso nada más por solo miedo, ¿sabes? Así que... que son el uno para el otro. Mob lo sabe, él lo ha cuidado toda la vida. Tiene miedo de lastimarlo, sí, pero también lo ama, y eso es más fuerte que todo. Pero esto es un shonen y resulta que salta un psíquico que parte madres, experiencia contra poder, y al final le gana al mismísimo Shigeo. Pero Mob se desata porque con él no es el si va a ganar, sino el cuándo lo hará. Por lo que el malo, quien acabó con la empresa de psíquicos, se lleva a su hermano y junto al rubio, que anda un poco de pelo, y Hoyuelo deben ir a buscarlo. Miren, si no me salto las peleas, esto va a durar 100 años y nadie quiere escucharme hablar por tanto tiempo, entonces hay que resumir. Hay muchos enfrentamientos, la típica de Naruto donde vemos las distintas formas de usar el poder, piroquinesis, así como el diablo de la Suicide Squad, pero la mala, no la buena, control de espíritus como el malo de Jujutsu Kaisen y marionetas, que seguro lo viste en algún lado. Estos son muchos, y entre un superior que mandaron desde la agencia y un colorado que anda por ahí súper turbio porque es muy poderoso, capturan al rubio. Para colmo, por el otro lado, Hoyuelo anda a full porque era el más débil, pero podía poseer cuerpos, así que hace 1000 artimañas y justo cuando va a ganar, lo encierran en un frasco de espíritus para morir. Lo importante es que Shigeo encuentra a su hermano, este lo buscó como loco y estaba por perder el control. La única forma en la que lo detienen es haciéndole ver sus peores miedos, recordando el día que lastimó a su hermano, con ambos inconscientes y encerrados. Al despertar, su hermano ya tiene otra perspectiva y siente vergüenza por sus acciones, pero cual Airo, Shigeo lo abraza diciendo simplemente estaba preocupado. Acá cambia su visión, el miedo de su hermano venía acompañado de un sentimiento de inferioridad. Siempre vio a Shigeo como alguien muy por encima de él, pero Shigeo, por el contrario, admira a su hermano por todo lo que es capaz de hacer, que él jamás podría, su inteligencia, su valor y decisiones, y lo único que quería Shigeo era protegerlo, con ambos conciliados al fin. De paso, Reigen anda por ahí, todos lo confunden con el jefe supremo de la empresa y este los sermonea haciéndolos buenos, qué grande. Y justo de él viene el momento más importante, ya que este actúa como una caricatura, pero real. No puede creer que unos adultos ataquen a unos niños, no le parece lógico y quiere llamar a la policía complicando absolutamente todo. Todos se enfrentan, se vuelven locos, Mob está confundido, no puede atacar a humanos, pero si no lo hace los van a acabar. El dilema que tuvo con Hanazawa vuelve, es como un contraste realidad-ficción, niños que no deberían estar donde están. Me recuerda a Evangelion, sé que quizás nos va a seguir haciendo comparativa con Evangelion, no me lo puedo creer. No hay otra opción y sí o sí deben enfrentarlos, pero Reigen no es el peor papá del mundo, sino que quiere proteger a Mob, no quiere que se enfrente a eso, pero tal vez ya no hay salida. En situaciones como esta, lo que tienes que hacer es escapar. Antes de que Mob pierda el control, Reigen le pide ayuda y justo cuando parece que este cae, en realidad Mob le pasa sus poderes, haciendo que este tome el control de la situación. Y es que él debería hacerlo, es el adulto, los otros son niños. Si no fuera un shonen, esto estaría mal. Reigen uno a uno los humilla, deteniendo hasta el secuaz del líder. Todos lo enfrentan y se enojan. Uno con una espada le reclama y acá viene la primera gran moraleja. Reigen desenmascara figurativa y literalmente a todos les dice que sus poderes no son algo especial, y cuando hablamos de especial no hablamos de orgullo, de trabajo o de logros, hablamos de poder. Los psíquicos entienden el poder como algo que los pone por encima de los demás, y no importa qué tan poderosos sean, todos y cada uno de ellos son
pequeños. Reigen los humilla, les dice sus verdades. El de la espada y anteojos cuenta la típica historia triste, otro está haciendo cosplay y el último es el mejor de todos. Porque tenía como una máscara recopada y además una voz de mina por alguna razón, pero resulta ser un viejo rancio. Todos ahí fuera de sus poderes y habilidades son insignificantes, son personas comunes que usan su dolor para poder someter a otros. El de las gafas usa el daño que le hicieron para lastimar a los demás. Me recuerda a la típica persona que como tuvo una vida difícil decide hacerle la vida a los demás igual de difícil que la que le tocó a él. El que hace cosplay no entiende el mundo real, simplemente se viste de manera ridícula porque vive una fantasía de supervillano, pero la gente real no actúa así y el mundo realmente no lo entiende. Y el viejo es el peor de todos. Quiere un mundo que le dé todo, que alimente sus caprichos, pero Reigen le dice que eso no existe, que con poder y poderes no será feliz o popular porque no entiende el mundo, solo se entiende a sí mismo. Mob Psycho, con un personajazo, habla de cómo aquellos que usan sus logros, facultades o privilegios para pasar por encima de otros son débiles, por fuera crueles y poderosos individuos, por dentro seres patéticos que no están dispuestos a hacerse mejores, sino que fantasean con el mundo. Y es que la gente nace con facultades y todos somos diferentes, podemos intentar vernos mejor, ser más atléticos, más atractivos, más inteligentes, pero eso nunca nos justificará para lastimar a otros, y menos con cosas que ni siquiera construimos, sino que solo nos tocaron. No hay mérito en nacer especial, sino en volvernos especiales nosotros mismos. Así, Bro, se escucha tan profundo como lo comenta. cuando el viejo está por detonar todo, el pelirrojo lo para y se va, dejándonos claro que hay psíquicos más poderosos allá afuera y terminando la primera temporada. Y no sé qué está pasando con las segundas temporadas de las series que estoy viendo últimamente. Tipo, primeros 3 capítulos de Daredevil, segunda temporada, pic del anime absolutamente. Luego, mejor ni la vean, gente. No, en serio, no la vean. Pero en Mob hay un subidón de tramas que ni te las puedo explicar. El primer capítulo por sí solo me parece una joya y si querés ir a verlo, anda y volvé. O incluso mejor, deja el video en bucle para más retención. Y bueno, de paso, ¿por qué no vas a Instagram? Y ya que estamos, ¿por qué no te das una vueltita por el podcast que estoy haciendo? Esta promo de la Invito a nada. youtubers y cosas así. Y bueno, gente, hay que innovar. Espíritu controlado por plantas recibe semillas de brócoli como pago, mouse que herramienta que servirá más tarde. Es convencido por una chica que es parte del culto del psicocasco a que se presente como presidente de la escuela para impresionar a la susodicha fémina que siempre le ha gustado. Esto sale obviamente mal, pero en el fracaso Mob consigue una admiradora que se le declara. Mob es como yo en la adolescencia, así que pese a sentirse bien, no avanza ni un centímetro románticamente, teniendo un acercamiento muy pasivo. Mob la acompaña a su casa, aun cuando después debe volver a la escuela por el club de fisicoculturismo. Habla con ella, la escucha atentamente y se ve más feliz. Pero hay una barrera entre ambos, este no se comunica y decide mentirle sobre sus poderes, sin mencionar que trabaja como psíquico. Aún así, ambos se acercan y forman cierta intimidad, con ella llegando a mostrarle una historia que escribió y que nunca antes le había mostrado a nadie. Pero entonces, resulta que era una mentira. La chica no gusta de Mob, sino que perdió una apuesta con sus amigas que lo vieron fracasar como presidente y quería ilusionarlo. La cosa Ya se me había olvidado esto, maldita sea. es que después de empezar la broma, Mob nunca avanzó, por lo que todo pierde sentido, y tras una semana la chica siente que es parte de lo mismo que ella trataba de hacer. Si yo me acerqué a él por pena, él debe sentir pena por mí. Piensa, por eso, piensa ella, no la rechaza y la acompaña a su casa por pena, aun cuando después debe volver al club de fisicoculturismo. No es capaz de ver la buena acción de Mob, solo refleja la vergüenza que ella misma siente por otros. Esta lo cuestiona, le reprocha su incapacidad de sentir o de expresar lo que siente, quizá, dice, ni siquiera tú sabes lo que quieres, pidiendo perdón y yéndose. Y acá viene la magia y una escena que me hizo llorar más de una vez, siendo sincero. Verán, en esta sencilla historia, Mob hace mucho más que películas o historias románticas, entiende lo que es conectar con alguien. La chica y Mob comienzan superficiales y vacíos de conexión, él porque no sabe expresarse y ella porque miente. Ella se acerca al punto de llegar a exponerse, mostrando lo que escribió, pero al no tener una respuesta clara, se echa para atrás y prefiere alejarse confesando lo que hizo. Mob entonces se queda solo y piensa en lo mucho que significó todo eso para él. Por falso que fuera, eso que acaba de vivir era importantísimo. Siente el peso de las palabras que dijo ella, que aunque
fueron hirientes eran ciertas. Lo piensa tanto que el día pasa y llega el atardecer. Ahí las supuestas amigas de la chica ven su novela y no creen que hiciera algo tan serio, y ella, por no exponer lo que siente ante personas tan crueles, le quita peso y permite e incentiva que lo destruyan. Pero Mob llega, las reprende, les dice que eso no está bien. Ellas se burlan, le dice que todo era falso y debería dejar de meterse, pero Mob aún Bueno, qué asco de personas eran, weón. Y aún así esta woman estaba allí como sus amiguitas. Y es como, nah, qué asco. con su incapacidad de demostrar lo que siente, entiende mucho, sabe que no es cierto, sabe que esa historia era valiosa para ella y significó que alguien confió tanto en él que le enseñó algo que no le había enseñado a nadie más. Y entonces se arrodilla para levantar los pedazos diciendo algo hermoso. Tomé la decisión de considerar más mis sentimientos. Y debes recoger lo que te importa. Por Dios, mis autores, nunca dejen que alguien haga de menos algo que de verdad les importe a ustedes. Es la primera Güey, qué bonito. Hola, Westin, bienvenido, bienvenida. Siempre hay personas así. La verdad es que sí. vez que Mob hace algo así. Tal vez no sabe lo que quiere, pero en ese momento al menos está dispuesto a defender lo que le importa. La chica entonces se queda con él, dejando a las amigas para ayudarlo. Pero el viento llega y el esfuerzo se esfuma, y entonces Mob hace magia con su historia porque Shigeo usa como muy pocas veces sus poderes frente a alguien más. No solo usando sus habilidades para algo cotidiano, sino que por fin dando esa intimidad que le debía a la chica que le había mostrado algo tan personal como sus escritos, igualando la intimidad mostrando sus poderes, revelando quién es en verdad. Lo mejor de esto es que no hay un interés ni una relación que venga después. La cultura en la que vivimos es una que apunta a resultados súper concretos y específicos, pero los poderes de Mob no hacen que de repente la chica se enamore de él, no, simplemente le enseñan a conectar con alguien y a defender lo que siente sin que importe lo que otros piensen, y eso es muy valioso para cualquiera en esta vida. Tenemos que apurarnos. También yo me paso 10 minutos hablando de un solo capítulo. Por Dios. Y todo lo que venimos viendo apunta a muchas cosas. Mob poco a poco es más y más capaz de defender lo que siente, lo que quiere, de expresarse, de hacer amigos, de fortalecer sus relaciones. Bueno, excepto con Oyuelo, que... Es que Oyuelo es un caso especial, hijo, tampoco no los compares. Bueno, lo trata medio mal al pobre, aunque ambos van cambiando con el tiempo. Entonces llegamos a unos capítulos importantísimos. Resulta que tras empezar a viajar, nuestros protas conocen a un millonario que convoca a docenas de psíquicos con tal de exorcizar a su hija, que tiene metida a un verdadero monstruo, un hombre que antes fue un psíquico, pero que con su propia maldad terminó volviéndose un espíritu post-mortem por su gran resentimiento. Mob tiene que detenerlo, pero no puede sin lastimar a la chica, por lo que se proyecta astralmente para poseer el cuerpo. Dentro, el tipo lo embosca y le gana. Su dolor, su resentimiento es más fuerte que Mob. Este hombre dice que fue un psíquico que ayudó a otros, pero luego, con su madre enferma, empezó a obrar mal para tener dinero fácil, y ese mal la empeoró, llevándola a la muerte, con la misma confesándole que fueron sus actos lo que la mató. Pero el culpa Chale, weón, qué fuerte. a quienes le pagaban por trabajos turbios, y ahora en su muerte los castiga, como a la misma chica que poseyó, quien era una bully, y al final, al ver cómo Mob opina diferente siendo tan positivo, lo mete en un mundo ficticio sin sus poderes. El psíquico sinceramente me parece muy interesante. No solo cree que el mal que hizo es culpa de las personas que le permitieron hacerlo en lugar de él mismo por buscarlo, sino que mete a Mob en un mundo ficticio donde no tiene poderes, pero Mob no es quien es por sus poderes. La mayoría de los que se relacionan con él apenas saben de estos, por lo que el mundo extremadamente cruel en el que el psíquico pone a Mob no es real, es solo su forma pesimista de ser. Él cree que el mundo es responsable de todo el mal que le sucedió sin hacerse cargo, y ahora cree que no actuar en beneficio absolutamente propio es negativo. Él es tan oscuro que asume que el mundo es igual y prefiere destruirlo a ser destruido, lastimando tanto a Mob que este empieza a entender su resentimiento, su maldad, a justificarla, a abrazarla, y entonces
aparece Hoyuelo. De nuevo, por favor, qué bien escrita que está esta historia. Mob Psycho nos presenta a un enemigo corrompido por el mundo que justifica su maldad por el daño que otros o él mismo le hicieron a lo titán de Megamente, pero esto es solo su visión del mundo, y cuando esperábamos que Mob ganara o explotara su poder, llega Hoyuelo a ayudarlo, porque la verdadera moraleja es que Mob no está solo. Porque a diferencia de obras que se creen súper adultas por ser negativas y pesimistas, Mob Psycho abraza esta maldad, abraza la idea de que es cierto, que la gente y el mundo es cruel, que hay personas muy malas, muchas personas en este preciso momento la están pasando muy mal. No niega que todos podemos volvernos malos con la vida correcta, pero entonces decide dar una cachetada a mano abierta a todos los cínicos y nihilistas. Maldito Rick Sánchez, vete a la verga, porque Mob lo había aceptado. Hoyuelo lo salva, sí, pero en realidad él ya se había corrompido por esa vida tan cruel que el psíquico creó. Se da No, pobrecito, huevón. cuenta de que si esa fuera su realidad, si realmente solo hubiera vivido crueldad, sería alguien malo, alguien vacío, alguien miserable. Y entonces, con un corazón gigante, dice: tienes razón, el mundo es muy cruel, por eso me siento terriblemente agradecido por la vida que me tocó, porque podemos hundirnos en lo peor del mundo día tras día, vez tras vez, negar nuestro papel y solo justificar nuestra infelicidad eternamente, o podemos decir gracias por la vida, las personas que nos cruzamos, las experiencias que tenemos, alimentarnos de lo bueno y no solo de lo malo, darnos cuenta que somos afortunados en algunos aspectos, y si no, podemos tratar de construir algo, como el mismo Mob lo ha estado haciendo. El espíritu es capturado por un antiguo enemigo con la voz de Gaara de Naruto y la historia sigue. Mob se siente agradecido por todo y en lugar de seguir trayendo tramas, exploramos conflictos dejados en pausa, ya que Mob ya está muy a gusto con sus amigos, desde los super bros que no lo dejan de motivar hasta cuando simplemente respira, pasando por los que fueron enemigos, pero Reigen desde el primer capítulo lo hace de menos, pues no lo escucha cuando le pide que no lo llame sin previo aviso, y en lugar de retractarse se aprovecha de Mob para el trabajo siendo un desconsiderado. Toma a Mob por sentado y como este le tiene devoción, se aprovecha en lugar de protegerlo. Mob es cada vez más reacio a ayudarlo y al escuchar que estaba con sus amigos es cruel y se burla, diciendo que sus amigos no son sinceros, sino que solo lo utilizan. Pero Chale, güey, no son comentarios que tiene que hacer, pero en fin, es Reigen God, porque después se muestra todo lo que es el personaje. este Mob ya no es el del inicio y ha crecido mucho, está dispuesto a defender lo que le importa, por lo que lo confronta y le dice que no es cierto y que lo mejor es que se distancien. Pasa algo curioso con las relaciones humanas y es que las dinámicas ¿Tuviste el anime? Sí, me vi todas las temporadas. Es muy bueno. de poder tienden a deteriorarlas. Ya sea que seas alguien que tiene más o menos control, es bueno que no olvides que una relación humana es una interacción, no un juego de poder. Reigen está tan acostumbrado a que Mob le haga caso que olvida que no es su subordinado, no es alguien a quien deba hacer de menos, sino por el contrario debería ayudarlo. Nunca debemos olvidar eso, no tomar a otros por sentado, sino que cuidar nuestros vínculos y valorarlos. Reigen y Mob entonces se distancian, ambos funcionan bien por separado, incluso Reigen se vuelve más y más conocido al punto en que lo llevan a un programa, pero este es una trampa y su reputación queda arruinada. Y es triste, pero es real que a veces tenemos que pasar por cosas malas para aprender algo de la vida. Reigen pasa por este estancamiento, Así es, tristeza total. Cuando se veía anime en Discord, efectivamente, ese lo vimos completito en Discord. entendiendo cuánto necesita a Mob, se da cuenta que este había crecido y él fue egoísta y lo lastimó. Incluso recuerda cómo dejó todo atrás hace mucho, una vida que no le gustaba para hacer otra cosa. Se volvió psíquico, pero con el tiempo se cansó y cuando Mob llegó, un psíquico de verdad, él encontró una inspiración, algo con lo que seguir adelante. Me recuerda a la charla de Toph y el tío Airo cuando ella le dice que le diga a Zuko que también lo necesita. A veces olvidamos cómo comienzan las cosas, es bueno recordar el valor de quienes nos necesitan. No es solo que Mob encontró a alguien que lo ayudara a entender el mundo en Reigen, sino que Reigen encontró una razón para seguir en Mob. Quería ser como él, pero no creció a su lado y solo lo descuidó. Al final, en una conferencia, ya cansado, en lugar de querer limpiar su imagen, le habla a Mob y le dice que ha crecido mucho. Y entonces todo empieza a flotar. Resulta que Mob hace eso solo para limpiar la imagen de su maestro, pero él no toma el crédito de lo que pasó, sino que se va y lo encuentra en la calle. Reigen aprende mucho de ese tiempo, de lo mal que actuó, aprende que el que
alguien te necesite no es una justificación para lastimarlo, sino por el contrario para protegerlo. Y al ver el progreso que tuvo Mob, encuentra vergüenza de su propia incapacidad de crecer. Teme que Mob sepa lo que es, un farsante, preguntándole si sabe, y Mob, grande como él mismo, le dice: siempre lo supe, que mi maestro es una gran persona. Y entonces Reigen entiende. Ese es lo más cool de ese capítulo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sardo, bienvenido, bien, ¿qué tal? Pese a su miedo a admitir sus mentiras, que Mob jamás vio eso, sino que vio algo más en él. No creía que tuviera poderes, jamás lo creyó, ni siquiera de niño, sino que fue la gran persona que Reigen era cuando lo conoció lo que hizo que Mob lo aceptara como maestro, entendiendo que eso era muchísimo más valioso, porque Mob ve algo en Reigen que nadie más puede ver, no ve las mentiras, ve la verdadera persona, y nadie que haya engañado a Reigen jamás ha visto algo tan valioso en él como el mismo Mob. Este fue el punto donde más me dolió el cruce de una trama a la otra, porque veníamos muy bien. Literal empezamos con Shigeo full deportivo, queriendo correr una maratón, siendo apoyado por todos los que le importan, incluso con Reigen volviendo a ejercitarse, todo esto de nuevo para conquistar a la minita, pasando a él fallando, quedándose inconsciente, volviendo a casa. Ahí te hacen la clásica de que alguien golpea la puerta y vos decís llegó el prota, pero no, era el pelirrojo del diablo que viene a reclutar a Ritsu. Encima todo tiene un tono súper turbio, no me culpen a mí por asustar, me vi Devilman Crybaby y no volví a ser el mismo. Entonces me comí el bait de que Shigeo llega a su casa y está todo en llamas con los cuerpos de su familia calcinados, que luego resulta que todos están bien y vos pensás, ok, entiendo, pero, ¿por qué pasó eso? O sea, ¿por qué? Y la serie Ni fucking idea. te dice, bueno, mira, la explicación básicamente, y te la vas a tener que meter por el ojo. Acá resulta que la asociación de psíquicos por fin toma el poder del país, destruyendo una ciudad, e incluso cuando el gobierno los va a detener, estos logran anteponerse y controlar casi todo, por lo que los antes enemigos se unen y entre todos combaten. No les voy a mentir, nuevamente no creo que esta parte del anime destaque para nada. Sobre todo comparado con cómo empezó, una trama de shonen barata no me cambia la vida, pero pasemos a lo importante. El líder de todo esto es el padre del pelirrojo, que resulta no ser malo, muy por el contrario, solo quiere detener a su padre. Este último tiene un super equipo de psíquicos, entre ellos Serizawa, que es por lejos el más importante. Este es un hombre con agorafobia, o sea, que tiene miedo a salir de casa, cuyo poder solo potencia esto, pues nadie podía sacarlo de su encierro hasta que llegó el malo principal, quien entonces se convirtió en su razón de ser. Su encuentro con Mob es muy interesante, porque Mob ha sido alguien que a lo largo de la obra ha sido utilizado muchas veces, y esto es como una prueba de lo mucho que ha crecido. Incluso cuando va hacia el lugar, tiene que tomar la decisión de pedirle a todos que se queden atrás, es muy decidido y se ve el progreso del personaje. Amo como le dice que no está bien que siga al malo si él ni siquiera puede admitir querer lastimar a otros. Es una persona buena dejándose influenciar por alguien cruel. Además habla de cómo reconocer las relaciones sanas. Alguien que nos quiere, alguien que nos suma en nuestra vida, no solo nos ayuda a mejorar, sino que nos incentiva a que seamos mejores por nosotros mismos y no a depender de ellos. Mob entiende la diferencia. Lo que vivió con Reigen lo ayudó, no puede depender de alguien, tiene que poder seguir adelante, y si alguien te ata a él no está bien, por lo que al final Serizawa se redime. El plato fuerte es el malo, que caga a trompadas a su hijo y ahora se alza ante una ciudad esperando dominarla. Amo cómo Mob Psycho 100 entiende esto. ¿Qué diferencia hay entre este tipo y un político o un empresario, incluso un artista? Alguien que tiene mucho poder, mucha influencia, mucho impacto en las personas. En la serie esto te lo representan con los poderes, pero en la vida real tiene un montón de paralelismos. Personas que están en pedestales muy altos, pero que en lo personal son débiles. Amo además como cuando llega Mob, este dice que le ganó a Serizawa y Mob le dice que las relaciones no se tratan de ganar o perder. Hay muchísimas otras formas de tratar con las personas. Este hombre piensa que lo llevó ahí, su talento, su habilidad, todo eso lo hace mejor, pero no lo usó para mejorar personalmente como Mob, y esta es la perspectiva que te da la historia de estos personajes. Por fuera parecen súper importantes, pero aún teniéndolo todo podemos tener nada, y por eso Mob trata de cambiar. Pero este tipo no busca mejorar como Mob, no busca hacer las cosas correctas, se cree mejor que un mundo que no entiende, que personas que no le importan y no está dispuesto a conocer. Es un poco redundante en este punto, pero es el mejor ejemplo de toda la serie. Siempre me ha dado curiosidad cómo admiramos el poder, el éxito, el talento, como si eso lo fuera todo. Bueno, de eso trata de hablarte la serie. Mob es el mejor indiscutiblemente en cuanto a poderes psíquicos se trata, pero eso no le ha dado nada más que cosas malas pasadas y momentos. Pero para tener amigos, acercarse a su hermano, hacerse fuerte, conocer personas, crecer, aprender, no necesita ser el mejor en nada, solo darse la oportunidad de progresar, de esforzarse por lo que le importa. El malo, en cambio, se cree el mejor, el protagonista, y en la búsqueda de eso, lo perdió todo. Este mundo nos enseña Dale, weón.
Tremendo resumen hasta el momento. La verdad es que abarca bastantes, cuestiones, sería la palabra. Em, Esa es la cuestión. Abarca bastantes cuestiones el Mob Psycho que ¿qué es eso? Es el gran, eh, cuestión. O sea, no por nada, por ejemplo, el tema de Reagan es uno de los personajes que más me ha querido, no nada más, por mí, sino por casi la mayoría de la gente que ha visto el anime, ¿verdad? Entonces es eso. A desear cosas antes que apreciar lo que tenemos. ¿Cuántas personas conoces así que han sacrificado todo por un ideal vacío en vez de simplemente valorar lo que ya tenían? La serie nos cuestiona. A día de hoy admiramos muchas figuras importantes, vemos sus logros, cómo escalan en distintos sistemas, por suerte, talento o determinación, pero esas personas que tan lejos se ven, ¿de verdad crees que son más felices que vos? ¿Más completas? Sinceramente yo no lo creo. Creo que si queremos estar mejor, podemos hacer cosas pequeñas, cosas que nos ayuden a seguir adelante, tener amigos, conocer personas, correr un poco más hoy de lo que corrimos ayer, valorar lo que sentimos. Ese es el regalo que nos da esta serie. Ser especial está sobrevalorado. Yo prefiero ser una persona normal que valore su vida y sea un poco mejor hoy de lo que fue ayer. Así Mob vence el malo, al cual le permite ver sus errores. Está solo, es patético ante un mundo que jamás quiso entender, sino del que se aisló y golpeó al hijo que abandonó solo para tener un montón de nada. Este se va autodestruyendo por la energía que acumuló por años, otro simbolismo del dolor y el rencor que podemos acumular en una vida miserable. Pero Mob lo acompaña y en algo, de hecho bien premeditado, una semilla de brócoli absorbe el poder y se hace colosal, con un malo siendo detenido y un mundo salvado. La cosa es que pese a que estén en paz, hay mucho que aún queda abierto, muchas tramas que cerrar, como el poder que yace en Mob y cómo lo ha ignorado, su búsqueda por la fémina o los planes de Hoyuelo. De hecho, este es el primero en actuar, ya que tras que Shigeo cree el brócoli, la gente lo adora y lo asocia con el ya más reconocido Psicocasco, buscando a su dichoso líder. Esto le trae cierta atención a Shigeo, que sumado a unas miradas de unas minitas lo ponen extra chat. En eso, Hoyuelo, quien ha estado No me lo puedo creer. tomando el poder de los adoradores del brócoli, le dice a Shigeo que debería tomar su lugar como líder para que lo adoren a él, pero este no quiere, no lo escucha y lo menosprecia. Es ahí que Hoyuelo se enoja y decide tomar su lugar, replicando el dibujo del psicocasco, el cual me da un mal yuyu que no te puedo ni explicar, y controlando a todos mediante esporas, por lo que Shigeo, que es el único que no se puede controlar, va a buscarlo para detenerlo. Hoyuelo lo combate e ignora cualquier plática hasta que ve una remera super fachera que Shigeo compró hace poco, que le parece ridícula y dejan de pelear. La magia acá es que Mob, por su carácter, está acostumbrado a dejarse pasar por encima, pero la serie muestra que nadie está exento. En el momento en que nos volvemos arrogantes, podemos ser el malo y maltratar a otros, como Reigen con Mob. Por más bueno que sea Shigeo, siempre trató a Hoyuelo con cierta distancia y lo hizo sentir abandonado. Entonces le aplica la de Ritsu, la de no te creo, pues sabe que Hoyuelo solo es arrogante, pero que en el fondo no es malo. La prueba más absoluta es que fue con Shigeo, aunque al final el propio Hoyuelo podía dominar toda la ciudad por sí solo, pero fue a buscar a Mob, fue a pedirle ayuda. Mob, como voto de confianza, deja todo su poder y queda a merced de Hoyuelo, quien también admite haber cambiado, entendiendo que ese poder que tanto anhelaba no es la gran cosa y que en el fondo se siente vacío. Él solo quería sentirse reconocido por la gente, solo quería tener un amigo. Es una buena alegoría del poder, como muchas veces ni siquiera sabemos para qué queremos poder, solo nos gustaría sentirnos admirados, queridos, pero la conexión humana real es por mucho superior a eso. Por desgracia, Chuta, weón. Es que como no era conocido, como no llamaba la atención, es eso. el mal que había en el corazón de Hoyuelo fue absorbido por el árbol junto al poder de Shigeo, el que ahora le vuelve en su contra, y para proteger a su amigo lucha contra infinidad de psicocascos. Representaciones distintas de las cosas malas que ha hecho aparecen, son un ejército, algunos gigantes, otros pequeños. Todo esto es su sentimiento, su ambición tan nociva, algo que lo persiguió por toda su vida, y ahora por más que se esfuerce con todas sus fuerzas, Hoyuelo despierta a un exhausto Mob, le ordena, ahora que está débil mediante el control mental, que vaya a casa, diciendo que luego él irá. Mob lo ve feliz, lo saluda, todo está bien, pero nosotros sabemos la verdad. Hoyuelo perdió y con sus últimas fuerzas salvó a Mob, aquel que empezó queriendo poder, queriendo dominar, queriendo controlar, se sacrificó para salvar a su amigo, pero no puede salvarse del mal que él mismo hizo, literalmente consumiéndose. El final de Mob Psycho me parece una joya, pues queda solo un cabo suelto y, bueno, ya no podemos ignorarlo
más. La Minuli de Mob. Resulta que Tsubomi se va de la escuela y hay filas de chicos que se le declaran, con Mob siendo uno de los que quieren, por lo que al estilo de la maratón, con ayuda de todos, se prepara. Tsubomi es el gran enigma de la serie en cierta forma. ¿Por qué Mob, con todo lo que ha crecido, sigue detrás de alguien que en su pasado lo abandonó por ser extraño y en su presente prácticamente ni siquiera nota su presencia? En varias ocasiones vimos cómo esta lo dejó de lado y, para ser sinceros, jamás hubo una relación entre ellos, aunque siempre parecieron notarse en algunos sentidos. La pregunta entonces que tenemos todos es ¿por qué quiere estar con ella? Así, con la pinta correcta, unas flores, y tras pedirle que se vean Esa es la cuestión, güey. Yo siempre dije, ¿por qué estaba bien enamorado de ella? Si ella ni le habla, él no habla, nada más existe. en un lugar el día anterior por teléfono, Mob sale al encuentro, pero, por desgracia, algo despierta en Mob, lo que siempre tuvo en él, y con una fuerza incomparable va destruyendo la ciudad. Literalmente él se vuelve un cataclismo, y este es un final con todas las letras, porque volvemos a recomponer la serie de la forma más épica. El primero en llegar con Mob es Hanazawa. Este lo combate lo mejor que puede, pero no es rival, y aún así su lucha es colosal, despliegue de poder impresionante, hasta que llegan a un lugar lleno de gente, y Hanazawa, al igual que Oyuelo, muestra su cambio, dando todo para enfrentar a un Mob tan perdido que pone en riesgo a las personas, las cuales Hanazawa salva, aún poniéndose en peligro a sí mismo, mostrando que, a diferencia del inicio, ahora es mucho más que sus poderes psíquicos. En eso Mob vuelve, pero no es real, sino que está en su propia cabeza. Resulta entonces que el poder oculto, este miedo que siempre lo acompañó, no es otro que él mismo. Es su propio poder psíquico que se desató y ahora lo controla. Llegan entonces, como no podía ser de otra forma, los benditos bros al rescate a apoyarlos. Los Giga Chad, let's go. Su peor momento, sin poder hacer nada porque son súper débiles, pero están ahí, carajo, darían la vida por un compañero, siendo apoyados por Ritsu, quien desata todo su poder en el último momento, un poder que siempre quiso, que añoraba en comparación con Mob, pidiendo ser así de fuerte, pero la envidia, el resentimiento o el miedo que sintió por Mob jamás le dio nada de eso, sino que lo que despertó sus poderes fue el amor y las ganas de proteger a su hermano. Por desgracia, este no es suficiente, y Ritsu pierde. Con este combate además descubrimos cosas. La verdad es que el monstruo aterrador que yacía en el interior de Mob es otra parte de él, es la fuerza, el poder psíquico que siempre poseyó, pero que siempre negó. Desde lo que le hizo a su hermano comenzó a negar esa parte de él, y todo el poder que contuvo ahora sale a la luz. Ese poder es todo lo que reprimió Mob, lo que no expresamos, lo que no trabajamos, lo que ocultamos de nosotros mismos, no deja de existir, y al no aceptarlo no podemos solucionarlo. Mob dejó mucho de sí de lado y ahora eso lo consume, haciendo que pierda todo. Cada vez que lo veíamos reprimiéndose, no siendo capaz de decir qué quería o necesitaba, era esa contención, y ahora todo lo que no afrontó vuelve. Entonces llega el malo de la segunda, ahora viene a luchar, y junto a su hijo hacen un despliegue de habilidad como antes. Por desgracia, Mob no reacciona, no importa que tan fuerte lo combatan, este no da muestra de entrar en razón, y el hombre entiende que puede hacer lo mismo que Mob hizo con el brócoli. Claro que no es tan fuerte, por lo que tiene que sacrificarse, pero entonces mira atrás, ve a su hijo y recuerda que lo dejó hace tiempo. Aquel acto, por heroico que fuese, no sería más que replicar lo que ya ha hecho, abandonando a quien lo necesita, y ahora no quiere, tiene mucho por lo que vivir, lamentándose de no poder hacer nada más. Así, la parte del poder de Mob lo consume por completo. Tantos años de negarse no quedan Mami Blue Oficial, muchas gracias por ese raidazo. Let's go. atrás, y él como tal deja de existir para dar lugar al poder absoluto que siempre fue parte de él mismo. A lo de Steven Universe, pero fue años atrás. Me pregunto cuándo será el momento de hablar de Steven Universe en este canal. Entonces, cuando parece que nadie La serie de Steven Universe es bien compleja, güey. Y si dibujamos a Kuro embarazado, lo voy a dejar como aquí, como spoiler de nuevo. En el iceberg lo dije. Voy a dibujar a Beto embarazado. A Kuro no sé, pero a Beto sí. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Respecto a lo de Steven Universe, huevón, está bien complejo. Maldita Rose. Rose Caorso, eres toda la pinche razón de que todo se haya ido la miércoles. puede hacer nada, alguien se acerca.
Reigen se enteró de lo que pasaba hace tiempo, pero estaba lejos y ahora se acerca con todo. Cabe aclarar que pese a lo mucho que han crecido como pupilo y maestro, no podemos negar que Reigen sacó mucho más provecho de Mob que a la inversa. Mob lleva años ayudándolo incondicionalmente en un trabajo del que sacó poco rédito, pero no es solo eso, se da a entender que por más fuerte que fuese la influencia de Reigen, este no lo ve como un igual y lo que ha hecho con Mob ha sido engañarlo cuando debería ser sincero. Por eso no voy a negar que me emocioné de sobremanera al verlo seguirlo con todas sus fuerzas. La ciudad estaba evacuando y él igualmente iba. Aun cuando Serizawa, quien tiene poderes, teme de seguir adelante, él sigue. Aun cuando Mob no es Mob, él sigue, porque tiene que hacerlo, porque se lo debe. Mob en su interior, la parte que niega, la parte que siempre supo la verdad, la que se guardaba todo lo que pensaba y lo que sentía, lo ve como un traidor. La gente los rechaza y los utiliza, y el primero fue Reigen, pero su maestro no va a rendirse. No solo Mob estuvo entrenando, Reigen también ha mejorado su vida, entiende que debía ganar su propio valor y estaba entrenando, entonces lo da todo, corre, salta, se golpea, escapa entre edificios que van chocando. Recuerden que Reigen era un cobarde, mi gente, pero está ahí dando todo por llegar en el último momento con la ayuda del mismísimo Hoyuelo para decirle que mintió. Reigen por fin admite que no tiene poderes, que no es especial, que no es un psíquico. Admite que odia quien es y por eso miente, pero no puede negarlo. Como muchos de nosotros, hay partes de él que lo avergüenzan, que le dan miedo, que no quiere ver en el espejo, pero tiene que aceptar todo lo que es, tiene que aceptar las cosas buenas y las cosas malas, las cosas que no puede cambiar, tiene que aceptar quién es, y de alguna manera haciendo eso se vuelve el mejor maestro de todos, cuidando a Mob en lugar de mentirle. Le dice, a diferencia de en su peor momento, que ya es hora de aceptar quiénes son ambos, tanto él como él. ¡Ah, chinga! Ya. Esa es alerta de YouTube, weón. Huevón, ya no hago streams allí, weón. Bro, pero es esa persona que se suscribió en el canal al principio. Alguien sin poderes como Mob aceptando quién es en verdad y debe dejar de temer a sí mismo, debe aceptar que es parte de él lo que siente y más importante le dice que ya no lo va a necesitar, que va a estar bien. Mob entonces lo entiende, la razón por la que le gusta a Tsubomi es porque ella lo aceptó como era. Mob vivía temiendo, sintiendo vergüenza y hasta rechazo de algo que no puede cambiar, de algo que es parte de él. Esa parte de él sufrió por años y en silencio, esperando la aceptación más importante de todas, no la de Tsubomi, no la de su familia o Reigen, sino la de sí mismo. Y viendo que su maestro puede aceptar las partes de él que no quiere, siente el valor para seguir, ya está listo. Para colmo, la serie tiene los terribles huevos de hacer que Tsubomi lo rechace. Amo esto, no solo porque me mata que Tsubomi esperó a Mob pese a todo lo que estaba pasando sin moverse, aun cuando ni siquiera quería algo de él. O sea, qué capa la mina, sino también porque sí. Es verdad, weón. O sea, si sabía perfectamente que no le iba a aceptar, ya se hubiera ido, güey. Ya se hubiera ido, se estaba cayendo todo. Y aún así se quedó esperándolo, weón. ¿Cuáles huevos era necesario, True? Sigue la línea de que no es especial y que ser mejor, mejorar, trabajar nuestra vida vale la pena aun si no obtenemos todo lo que queremos. Lo importante en verdad es que Mob se acepta, aun con las cosas que el mundo jamás va a aceptar del todo. Se acepta como es, llorando por su rechazo, pues duele, sobre todo cuando te rompen el corazón la primera vez, yéndose a comer con su maestro como tantas veces. Mob Psycho 100 me parece una joya. Porque llegué pensando en One Punch Man, seguí pensando en un shonen y terminé llevándome una de mis historias favoritas. Pocas historias se atreven a decirnos que no somos especiales y que creer que ser especial es lastimar a otros solo muestra lo insignificantes que somos. Todos queremos ser el protagonista, ser queridos, admirados, apreciados, y esta historia no niega nada de eso. No dice que eso esté mal, no dice que no podemos nacer con virtudes o que el mundo no es de tal o cual forma. La serie te invita a cuestionar. Realmente, si tuviéramos todo eso, si fuéramos tan importantes como quisiéramos, tan famosos, tan poderosos, ¿seríamos mejores? Muchas veces tomamos el camino equivocado y buscamos el reconocimiento, la fama, el éxito, creyendo que eso hará mejor todo lo demás, pero realmente podemos trabajar un poco de cada cosa para ser mejor. La realidad es que no necesitamos ser especiales para mejorar muchas cosas que son cuestión de intentarlo, y fuera de la admiración vacía que pueden dar nosotros, todas las vidas se parecen en muchos aspectos. Podemos ser buenos, podemos tener amigos, forjar relaciones, dar valor a lo que
que queremos, entender a otros y crecer, y en el fondo, sinceramente, aún pudiendo ser cualquier otra persona, me gustaría ser como Mob y solo aceptar lo que me tocó, lo bueno, lo malo, lo que puedo cambiar y sobre todo, lo que no. Y no lo olviden, si nadie es especial, tal vez todos podemos encontrar un lugar en este mundo. Muchas gracias por ver. Dale, weón, qué bonito. Let's go. No, la verdad, Mob es muy buen anime, se los recomiendo. A pesar de que acabamos de ver el resumen. Si no lo han visto, que tampoco, ojo, que no hemos visto todo el resumen como tal. Solo las cosas importantes de lo que el punto quería dar, ¿verdad? Pero pueden verla, es entretenida, es muy buena y es increíble. ¿Cuánto fue? ¿30 minutos? No, no fue 30 minutos, fueron 45 minutos, 46 para ser más específico. Así que, pues bueno, nada más eso, chicos. Véanse, Mob Psycho y sean fans de Reigen. ¡Let's go!